Buen día tenga cada uno de ustedes. Bienvenidos al curso de Derecho Mercantil. Vamos a iniciar con nuestra clase. Vamos a verificar que todo esté en orden para poder iniciar la grabación de nuestra clase. Muy bien, ahí estamos grabando. Así que vamos a presentar, a presentar nuestra pantalla y ustedes pueden ver ahí en la pantalla que la Universidad Rural de Guatemala pues les da la más cordial bienvenida a, a esta clase, ¿verdad? Qué bueno que ustedes, aunque sea plan dominical, pues hacen su mayor esfuerzo por poderse conectar. Y dejamos algunas cosas como de recreación, muchas veces pues dejamos a un lado a la familia con tal de poder lograr nuestra superación personal y profesional. Así que bienvenidos, qué bueno que estén conectados. Agradeceré se vayan reportando en el grupo de Telegram, dudas y comentarios en el grupo, ¿verdad? Entonces, iniciamos, siempre damos unos 2 o 3 minutitos para que se puedan conectar algunos compañeros que pues tienen algunos otros compromisos y por eso dejamos algunos minutitos al inicio, pero vamos a iniciar con nuestra clase. La Universidad Rural de Guatemala les da la más cordial bienvenida al curso de Derecho Mercantil 1. Recordemos que cada uno de nuestros cursos se identifica con un código específico y el código de este curso es FG049. Actualmente ya nos encontramos en nuestra semana 5 y el día de hoy vamos a empezar a conocer lo que son las sociedades mercantiles, ¿verdad? Y vamos a iniciar hablando un poquito de lo que es la sociedad colectiva y la sociedad en comandita. Sí. Buenas tardes a todos los que ya se están reportando. Hola Lizzy, hola Cindy, Edgar, Francisco, Edgar. em, Desde la zona 13 dice buenas tardes. Ligda dice Elizabeth, Edelmira, Oliver Josué, Marieta Jesús, mi Salvador, Giovanni Quintanilla, Kimberly. Hola, hola, buena tarde, mucho gusto a todos, bienvenidos. Es importante recordarles, previo a entrar ya de lleno a nuestra clase, que la próxima semana van a estar sometiéndose a su examen parcial, si no estoy mal, ¿verdad? Siempre revisen la plataforma porque a veces a nosotros nos envían algunas fechas y no son las correctas o a veces nos confundimos con las fechas, pero sí es importante que ustedes puedan verificar. Si no estoy mal, plan dominical sí es la próxima semana la evaluación y ya nos quiere sacar el Meet. Meet nos quiere sacar cada 2 minutos. Entonces es importante que ustedes revisen su calendario para que puedan dedicarse a estudiar, ¿verdad? Las preguntas comúnmente vienen de los videos introductorios y de la clase en vivo, tanto de las preguntas que se plasman en el recuadro de preguntas y respuestas o en el recuadro de la guía de estudio, como los temas que se imparten en la clase en vivo, ¿verdad? Entonces, por mucha atención, hay que tomar en cuenta la logística, ¿verdad? Todos los requisitos que la universidad solicita para que usted pueda someterse a su examen, como estar solvente, como su asistencia, ¿verdad? Entonces, tomar en cuenta esto, tomar nota de esto, y si su examen es la próxima semana, que estoy casi segura que sí, yo los vería dentro de 15 con la semana 7, ¿de acuerdo? Así que les saluda la licenciada Jacqueline Etelvina Palacios. Es un gusto para mí poder estar con ustedes el día de hoy y vamos al inicio con nuestras clases, conociendo lo que es la sociedad colectiva y la sociedad en comandita simple. Y me gusta que ustedes participen, así que si hay dudas o algún aporte, también pueden hacerlo llegar a el grupo de Telegram respectivo. Hola, Abdi, Josué, mucho gusto desde Suchitepeques. ¿Qué tal en Suchitepeques? Calorcito. Salud desde el calor del puerto, dice Adalia, me imagino, dichoso, que ahí lo tiene a la mano. Nosotros estamos bien lejos del puerto. Hola, Cristian, Santa Rosa, Cuilapa. Disculpe, dice Axel Camargo. ¿Qué semana sería el contenido para el examen? ¿Es de la semana 1 a la semana 5? La semana de hoy todavía entra en su examen, así que por favor, mucha atención. ¿De acuerdo? Así que nos vamos con el objetivo de nuestra clase y el objetivo de la presente clase
no es más que el estudiante mediante la plataforma virtual pues pueda adquirir ciertos conocimientos acerca de lo que son las sociedades mercantiles, iniciando el día de hoy con la sociedad colectiva y la sociedad en comandita simple. El día de ayer, por ejemplo, había algunos compañeros ahí muy ansiosos por querer conocer qué es la sociedad anónima y algunas preguntas relacionadas a otras sociedades. Yo con mucho gusto se las puedo contestar, pero si nos salimos del contexto de la clase, entonces nos atrasamos un poquito en el contenido. Entonces, todas aquellas preguntas que se relacionen a otras sociedades las pueden hacer en la clase cuando hablemos de esa sociedad, ¿de acuerdo? Así que hoy hablaremos de la sociedad colectiva y sociedad en comandita simple. Por favor, la ley a utilizar nuestro Código de Comercio, Código de Comercio de Guatemala, decreto 2-70 del Congreso de la República de Guatemala. Hola, Hansi, mucho gusto. Así que vamos a dar inicio. Y en primera instancia, ¿verdad? Con el objeto de obtener una lluvia de ideas, vamos a verificar o vamos a tener la lectura de esta conceptualización que nos dice qué significa la palabra colectivo. Y dice que es un grupo de individuos, perdón, que tienen en común una actividad, una afición u objetivo, ¿verdad? Es importante que si usted revisa en un diccionario o en la herramienta de internet pueda verificar que el colectivo, así le llaman a los buses urbanos o extraurbanos en otros países, ¿verdad? Le llaman el colectivo, pero en este caso estamos hablando del conjunto de personas, ¿verdad? Que van a buscar o que van a perseguir un mismo fin o que van a tener una misma actividad o un mismo objetivo. A eso se refiere la palabra colectivo y con ello vamos a entrar a conocer nuestra sociedad colectiva. Dice antecedentes de la sociedad colectiva. La sociedad colectiva es heredera de la sociedad mercantil originaria, es decir, que la sociedad colectiva fue la primera que surgió después de esta denominada originaria, ¿verdad? Que fue hace muchos años. Por eso dice entre paréntesis, sociedad de mercaderes o societas mercatorum de la Edad Media. La Edad Media fue aquella que surgió en derecho romano, ¿verdad? Porque la antigua, hablábamos del siglo I al siglo IV más o menos, es donde se comprende la Edad Antigua, la Edad Media se comprende del siglo V al siglo XIV y la contemporánea o la Edad Moderna es aquella que se contempla del XIV al XXI, ¿verdad? Que es un derecho más reciente que tiene hechos más relacionados y más cercanos, ¿verdad? Entonces, es importante que tomemos nota que la sociedad colectiva va a ser heredera de aquella sociedad mercantil originaria. Si ustedes recuerdan, en una clase pudimos ver que el origen del comercio, el origen del derecho mercantil surge cuando debido a las necesidades de las diferentes comunidades o de los diferentes pueblos, pues fueron incrementando estos cambios o este intercambio de algunas cosas que habían. Ahí fue donde hablamos de la agricultura, ¿verdad? Luego ya vino la invención de la moneda, los títulos de crédito. Entonces, esta fue la sociedad originaria, ¿verdad? O la sociedad original. Y fue denominada Sociedad de Mercaderes o Societas Mercatorum de la Edad Media. Y como tal, una de las formas societarias mercantiles más antiguas que existen. Vamos tomando nota, por favor, de esta conceptualización relacionada con los antecedentes de la sociedad colectiva. Gracias, Abdi. Efectivamente, les toca la próxima semana sus parciales, el 21 de agosto. Les corresponde. Sí, van intercalados, ¿verdad? Les toca 3 cursos y 3 el siguiente, el 28. Entonces, ahí estamos bien. Muy bien. Entonces, sí los veo en semana 7 dentro de 15 días, ¿de acuerdo? Pero les deseo muchos, muchos éxitos. Realmente las pruebas vienen muy sencillas, nada de preguntas rebuscadas, todo visto en clase, ¿verdad? Entonces, ya tomamos nota de los antecedentes de la sociedad colectiva, ¿verdad? De dónde se originó, y que es considerada como una de las formas societarias mercantiles más antiguas que existen a través de la historia. Nos vamos con la siguiente diapositiva y entramos a conocer de lleno y a preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué
es la sociedad colectiva? Con esta interrogante vamos a decir que la sociedad colectiva se trata de una sociedad externa que actúa y responde frente a terceros como una persona distinta de la de sus socios. Recordemos que a las sociedades se les otorga una personalidad jurídica al momento de constituirse e inscribirse como corresponde, ¿verdad? Una vez cualquier tipo de sociedad se inscriba en el registro correspondiente, van a obtener la personalidad jurídica respectiva y es así como van a responder frente a terceros, ¿verdad? Dejando a un lado la personalidad de sus socios. ¿Y a qué se dedica la sociedad colectiva? Pues la sociedad se dedica a realizar actividades mercantiles o civiles bajo una razón social unificada, respondiendo los socios de las deudas que no pudieran cubrirse con el capital social. Por eso es que, perdón, se le denomina sociedad colectiva porque realmente todos los socios tienen la obligación de poder responder de las deudas o las obligaciones de la sociedad, aunque sus aportes hayan sido mínimos o hayan sido mayores al momento de la constitución. Si no se puede cubrir con el capital social, definitivamente todos los demás socios van a responder. Cuando lleguemos al espacio del fundamento legal, ahí vamos a poder verificar el artículo que nos dice que los socios de la sociedad colectiva van a poder responder por las obligaciones sociales de la sociedad de forma subsidiaria, solidaria e ilimitadamente. Entonces eso lo vamos a leer en su momento, pero para que tengamos la idea, ¿verdad? Que se representa ante terceros mediante su personalidad jurídica y la característica específica es que los socios van a responder de las deudas que no puedan cubrirse con el capital social, con el patrimonio que tiene la sociedad. Tomamos nota, por favor, de lo que es la sociedad colectiva. Muy bien, ¿ya tomamos nota? Bueno, ahora nos vamos a la siguiente diapositiva. Rasgos o diferencias esenciales de la sociedad colectiva. Entonces, vamos a mencionar que los rasgos o diferencias esenciales que la sociedad colectiva tiene o como rasgo principal y aquella circunstancia que la va a diferenciar de otros tipos de sociedades como la sociedad anónima o la sociedad de responsabilidad limitada es el hecho de que la responsabilidad por las deudas de la sociedad es ilimitada, ¿verdad? Es decir, no van a existir límites, los socios que se comprometen a estar dentro de una sociedad colectiva deben de estar predispuestos o deben de estar aprestos a que en un momento surge alguna pérdida grande o surge alguna quiebra dentro de la sociedad, los mismos se ven obligados a poder responder por estas deudas ante terceros. Este es el rasgo o la diferencia esencial de la sociedad colectiva que va a venir a diferenciarla de cualquier otra sociedad. Y en esta diapositiva pues vemos como ejemplo sociedad anónima o la responsabilidad limitada. Porque la responsabilidad de los socios va a ser ilimitada. Deberán de compartir estas deudas y deberán de subsanarlas de forma colectiva, ¿verdad? O de, sí, de manera colectiva. ¿De acuerdo? Vamos tomando nota de los rasgos o diferencias esenciales de la sociedad colectiva. Esta hora del calorcito ya da sueño, ¿verdad ustedes? Ya no sabemos si almorzar, recibir clases o dormir mejor. En mi caso, dar clases, almorzar o dormir. Entonces, una vez que ya sabemos el rasgo o la diferencia esencial entre la sociedad colectiva y las demás, vamos a
saber o averiguar a qué nos referimos cuando decimos ilimitada, a qué nos referimos cuando esa responsabilidad de los socios de la sociedad colectiva va a ser ilimitada. Y nos referimos, esto significa, dice que en caso de que su propio patrimonio no sea suficiente para cubrir todas las deudas, lo que normalmente la llevará a un procedimiento concursal, como lo es la quiebra, la suspensión de pagos o alguna otra situación similar que afecte la actividad económica de la sociedad, pues los socios deben responder con su propio patrimonio del pago de las deudas pendientes a los acreedores. Recordemos que en el comercio pueden haber acreedores, pueden haber proveedores, ¿verdad? La diferencia es que el proveedor es quien otorga la mercancía y el acreedor es quien otorga un crédito para obtener la mercancía respectiva, ¿verdad? Entonces acá nos indica que si en dado caso el patrimonio de la sociedad que se incluye como bienes o como dinero en efectivo, que sería su capital social, no es suficiente para poder cubrir todas las deudas, lo que entonces, se espera, ¿verdad?, que esta sociedad llegue a una quiebra o a una suspensión, podría ser provisional o una suspensión definitiva de los respectivos ante sus proveedores, ante sus acreedores y ante sus trabajadores también, ¿verdad? Porque recordemos que deben de existir ahí ciertos salarios, además de las pérdidas y las ganancias dentro de la sociedad. Entonces, cuando hablamos de que la responsabilidad es ilimitada, nos referimos a esto, ¿verdad? A que si no alcanza el patrimonio o los fondos con los que cuente la sociedad, pues tendrán que responder con su propio patrimonio los socios de la sociedad colectiva. Esto con el objeto de llevar a cabo todos los pagos de las deudas que se tengan pendientes con los diferentes a- acreedores. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta el momento? Tomamos nota, por favor. ¿Dudas hasta el momento, jóvenes? Tienen que responder, Abdi, porque recuerde que hay responsabilidad civil, hay responsabilidad mercantil, responsabilidad penal. Si alguno de ellos no responde, pues ya se procederá como corresponde, ¿verdad? Ya sea una denuncia o puede ser que este socio, más adelante vamos a ver esto, puede ser que este socio pueda pedirle favor o pueda pactar con otro socio que él se encargue de hacer el pago respectivo y después arreglarse con él, ¿verdad? Porque esas son las dudas. Si no hay patrimonio, si no hay dinero en efectivo, por ejemplo, para el pago de las deudas, ¿qué va a hacer el socio? Cuando uno en este caso, cuando los socios aceptan los estatutos de la constitución de la sociedad, pues aceptan esos compromisos, esas responsabilidades. Dice, por el momento todo claro, vamos bien. Adal dice, una pregunta, me imagino que es Enrique. Diferencia entre acreedor y proveedor, amplía, porfa, dice, que amplíe la diferencia, o no, no sé, qué quiera decir. Entonces, esas son las dudas que muchas veces surgen, ¿verdad? ¿Qué pasa si no hay patrimonio? ¿Qué pasa si no responden? Entonces ya sabemos nosotros que existen algunas responsabilidades. Seguramente, Juan Flores, cuando ellos salgan de esa mala racha o esa mala etapa económica que tienen y se reponen las ganancias, pues se van a ver reflejadas y ahí es donde va a haber, em, van a tener sus utilidades los socios, ¿verdad? Quizá no recuperen la totalidad de lo aportado, pero sí van a poder ver reflejadas las utilidades si se recuperan de esta
quiebra. Ahora, en cuanto a la pregunta de Ada, la diferencia entre acreedor y proveedor, como les indicaba, ¿verdad? Normalmente los acreedores son aquellos que nos otorgan algunos créditos o que nos pueden otorgar algunos plazos para poder pagar ciertas mercancías, mientras que los proveedores son los que llevan el tipo de mercancía. Y se dice, ¿verdad?, que los proveedores son los que se encargan de llevar de entregar en un comercio alguna mercancía, mientras que los acreedores se utilizan como complementarios, ¿verdad? Si usted necesita comprar algo y no tiene el dinero o no tiene cómo pagarlo en ese momento, usted se asocia o puede solicitar el apoyo de un acreedor para poder cumplir con el proveedor. Exactamente, Abdi, así es, ¿verdad? Todo es complementario. Bueno, ya tomamos nota de esto. Ahora dice administración de la sociedad colectiva según la doctrina. Vamos tomando nota, por favor. La administración de una sociedad colectiva desde una perspectiva estructural puede ser, número uno, legal, número dos, privativa y número tres, no privativa. Permítame, solo tengo un mensajito. Disculpe. Tomemos nota, por favor, de la administración de la sociedad colectiva según la doctrina. Vemos tres, enumeramos uno, legal, dos, privativa, tres, no privativa. ¿Listo? Según la doctrina, ¿verdad? Es importante que hagamos también esta referencia porque la administración la vamos a encontrar en los artículos respectivos y esta es una clasificación de la administración de la sociedad colectiva según la doctrina. Puede ser legal, privativa y no privativa. Bueno. Administración estructural, dice, ¿cómo se va a llevar a cabo la administración estructural o en qué consiste la administración estructural? Y nos indica este tipo de administración dentro de la sociedad colectiva, que todo va a depender de lo que se establezca en los estatutos sobre quién administrará la sociedad, ¿verdad? Y les comentaba yo a los compañeros en la clase anterior de que muchas veces se omiten muchos trámites, las responsabilidades, los procedimientos a seguir en los estatutos, en la constitución de una sociedad, ¿verdad? Quizá a veces, pues, la emoción o la necesidad de iniciar con el negocio nos limita y no nos permite sentarnos a pensar cómo vamos a organizar nuestra sociedad. Esto sucede porque en muchas, perdón, en muchas ocasiones no se establece en los estatutos quién va a administrar la sociedad. ¿De acuerdo? Entonces la administración estructural va a depender de cómo se decida o qué se establezca en los estatutos sobre la administración de la sociedad colectiva. ¿Quién la va a administrar? ¿Cuántos administradores va a tener? ¿Cómo van a hacer sus reportes? ¿En qué fechas trimestrales? Aparte de los requisitos que establece el registro mercantil, ¿verdad? Y también aparte de los requisitos o las necesidades que surjan de los registros contables de la sociedad, ¿verdad? Entonces, la administración estructural dependerá de los estatutos y ahí se establecerá o ahí se dejará constar quién va a administrar la sociedad colectiva. Tomamos nota, por favor, de la administración estructural.
¿Listo? Bueno, continuamos entonces. Ahora vamos a conocer la clasificación específica de la sociedad colectiva en cuanto a su administración según la doctrina. Y nos encontramos con la administración legal y decimos que la administración legal será de aplicación cuando los estatutos guarden silencio, es decir, que no conste, que no se haya hecho constar en los estatutos sobre el régimen administrativo de la sociedad actual. Este tipo de administración supone que cualquier socio es administrador y en función de sí, esa administración se ejerce conjunta o separadamente. La actuación del socio habrá de ser acordada por unanimidad o tendrá que sufrir el deber de información al resto de los socios, ¿verdad? Cuando hablamos de la administración legal nos referimos a que al momento de constituirse la sociedad, lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Sobre la administración, se deberá establecer quién va a tener a su cargo esta administración, si una persona, dos personas, tres personas, si son socios, no son socios. Entonces, si en algún dado caso se omitiera este dato importante en los estatutos de la constitución de la sociedad, pues se tendrá en cuenta de que cualquier socio es administrador. Y en función de esa administración podrá ejercerla, ¿verdad? Si hay tres o cuatro socios que quieren ejercer la administración, podrán hacerlo conjunta o separadamente y la actuación de estos socios pues deberá ser elegida o acordada por todos los demás socios por unanimidad y también tendrá que sufrir el deber, dice, es decir, que tendrá la obligación de poder informar o mantener al tanto a todos los demás socios sobre las decisiones que se tomen dentro de la sociedad. ¿De acuerdo? Esta es la administración legal. Vamos tomando nota, por favor, sobre la administración legal, una clasificación según la doctrina. ¿Listo? Bueno. Vamos con la siguiente. Ahora nos corresponde hablar de la administración privativa. Recordemos que son tres clasificaciones según la doctrina: legal, privativa y no privativa. La privativa dice que nombra expresamente a un administrador para la sociedad. Señalan a una o varias personas en concreto que tendrán el derecho de administración de la sociedad. Se trata de un derecho intuito unipersonal, es decir, que le pertenece, ¿verdad?, al socio y que lo han decidido todos los demás socios en virtud de que han razonado, han analizado la situación y por eso es que se les ha delegado em, esta responsabilidad de la administración. De manera que solo los socios concretos mencionados podrán ostentarlo, no siendo transmisible de manera unilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de que los demás socios nombren, ¿verdad? Después de haber recapacitado, después de haber llevado a cabo un análisis de quiénes son los idóneos para poder tener la administración de la sociedad, el socio que haya sido declarado de forma concreta como administrador no podrá transmitir esa responsabilidad que tiene de forma unilateral, ¿verdad? Tendrá que ponerla el conocimiento de todos los demás socios para que los mismos puedan destituirlo o removerlo del cargo y poder designar o poder nombrar a un nuevo socio administrador. Entonces, la administración privativa donde se nombra explícitamente o concretamente al administrador, ¿verdad? Tomamos nota, por favor. Muy bien, vamos con la siguiente.
La administración no privativa. En la administración no privativa, según la doctrina dentro de la sociedad colectiva, se establece la figura de uno o varios administradores, pero no obstante, será un cargo no vinculado a una persona en concreto, de manera que los socios podrán nombrar y destituir al administrador dependiendo este último de las instrucciones que le den los socios, ¿verdad? O sea, que se reúnen, están en asamblea, platican y llegan a la conclusión de a qué socio o qué socios van a nombrar para poder administrar la sociedad. Pero este cargo que se les otorga o esta responsabilidad que los demás socios le otorgan al socio administrador se le denomina no privativa porque aunque tengan esta responsabilidad y el derecho de administrar la sociedad, van a estar siempre sujetos a las instrucciones de los demás socios. Prácticamente los administradores, el administrador o los administradores dentro de la sociedad colectiva, cuando se aplica la administración no privativa, van a tener únicamente la representación de la sociedad porque va a trabajar o se va a crear como un órgano consultivo y un órgano de decisión a través de todos los socios y lo van a canalizar mediante el socio administrador o los socios administradores. O sea que a diferencia de la administración privativa, sí hay socios nombrados como administradores, pero en la anterior toman las decisiones, mientras en la no privativa deben de estar sujetos o deben de depender de las instrucciones que les den los demás socios. Todos preguntaron también qué era un derecho intuito. Tuvimos la duda si realmente en doctrina o el jurisconsulto quiso decir un derecho intuitivo o un derecho intuito, pero el derecho intuito se refiere a que se razona o se, ¿cómo les dijera? Sí se razona, se entra como en discusión previo a nombrárseles, ¿verdad? Como socios. Por eso dice intuitivo unipersonal, porque es un derecho que le van a otorgar, que ya se razonó, ya se determinó que sí es la persona idónea y le corresponde a esa persona unipersonal, ¿verdad? No se lo puede otorgar a nadie más. Tomamos nota de la administración no privativa para poder pasar a la siguiente diapositiva. ¿Dudas hasta el momento sobre la sociedad colectiva? Muy bien, nos vamos a la siguiente. Administración de la sociedad colectiva según la cantidad de administradores. Administración de la sociedad colectiva según la cantidad de administradores. Cuando exista una pluralidad de administradores y desde una perspectiva funcional, puede darse una administración separada o conjunta, ¿verdad? Si hay varios, si hay más de dos o más administradores dentro de una sociedad, pues desde el punto de vista o desde una perspectiva funcional, puede darse una administración separada o conjunta. Recordemos que hay algunos puestos donde hay varias personas que representan a la entidad, a la empresa, a la sociedad, y dicen que estas personas o estos personeros van a actuar de forma conjunta e indistintamente, ¿verdad? Es decir, que todos tienen derecho a actuar, pero cada quien va a tomar su postura. En este caso, cuando hablamos de la administración también, si existen dos o más administradores, nos indica, ¿verdad? Solo dos opciones, que pueden actuar cada quien por su lado o con una función específica, que es la administración separada, o conjunta, ¿verdad? Donde tendrán que reunirse para poder tomar las decisiones, para poder llevar a cabo algún negocio, para poder adquirir ciertos bienes o para poder deshacerse de ciertos bienes. Tendrán que actuar ya sea separado cada uno con sus funciones o de forma conjunta, según la cantidad de los administradores. Tomamos nota, por favor.
¿Dudas hasta el momento? ¿Ninguna? Bueno, continuamos. Vamos a ver a qué se refiere el sentido funcional, ¿verdad? Decimos que cuando hay dos o más administradores, dependiendo de la pluralidad de la administración de la sociedad, desde una perspectiva funcional, ¿verdad? Se subdivide en separada o conjunta la administración. Entonces vamos a ver a qué se refiere esa perspectiva funcional o a qué nos referimos cuando hablamos de un sentido funcional. Y dice acá, solo cabe analizar el sentido funcional de la administración de la sociedad colectiva partiendo de la existencia de varios administradores, porque obviamente si solo hay un administrador, aunque las decisiones deben ser funcionales, no es tan complicado porque solo él va a tomar las decisiones, mientras que cuando existen varios administradores o hay colectividad de administradores en una sociedad, pues deberá analizarse, deberá consensuarse y deberá llegar a un acuerdo por parte de todos los administradores sobre las decisiones que se van a tomar. Entonces, el sentido funcional trata de resolver las tomas de decisiones por parte de una pluralidad de fuentes, es decir, por parte de todos los administradores y viendo los pros y los contras de las decisiones que se van a tomar y de establecer una voluntad coherente y no contradictoria a la sociedad, ¿verdad? Porque siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo. Em, Siempre va a haber alguien que tenga otra opinión y que hay que respetar su derecho a opinión, hay que respetar la forma en que esta persona quiere resolver algunos conflictos o quiere tomar algunas decisiones que quizás sean muy aceleradas y no se han platicado, no se han consensuado, ¿verdad? Entonces, el sentido funcional dentro de la pluralidad de los socios administradores en la sociedad colectiva se refiere a que debe existir una toma de decisiones que se pueda establecer, ¿verdad? Que son decisiones coherentes, que no van a contrariar las disposiciones o el objeto de la sociedad, que no se va a perjudicar el funcionamiento de la sociedad, porque en muchas ocasiones tomamos decisiones que al final, pues, tienen un resultado perjudicial. Y en este caso, cuando son varios administradores, pues hay que llegar a ese consenso, hay que unificar criterios para poder decidir lo mejor para la sociedad, tomando en cuenta que alrededor hay más socios que se pueden ver afectados y que la responsabilidad de los socios dentro de la sociedad colectiva es una responsabilidad ilimitada. Entonces, cada decisión que se tome dentro de esta sociedad es importante analizarla correctamente por parte de los administradores para no perjudicar a todos los demás, ¿de acuerdo? Luego tenemos, perdón, la administración separada o conjunta. Dice que se puede pactar expresamente la administración conjunta de la sociedad. Si nada se dice, se estará la regulación de la administración separada, figura que acepta como voluntad societaria la expresada por cualquiera de los administradores. ¿Qué quiere decir esto? Que si no se establece en primera instancia quiénes serán los administradores, recordemos que cualquier socio puede ser administrador. Dos, si en los estatutos tampoco se establece que uno, dos o más administradores vayan a actuar en forma conjunta, se tendrá por expresa o por regulada la administración separada, es decir, que cada uno de los socios administradores van a tener sus funciones o va a tener una rama específica o una materia específica a conocer y de la cual va a decidir, ¿verdad? La administración separada. Figura que acepta como voluntad societaria la expresada por cualquiera de los administradores, es decir, que la administración, una vez no se nombre un administrador específico, cualquiera de los administradores puede tomar una decisión en beneficio de la sociedad. Eso se refiere a la administración separada o conjunta. Si no se establece la conjunta, se va a regular estrictamente o como corresponde la separada. Y si no se establecen los administradores, pues se tendrá como decisiones tomadas por cualquiera
de los administradores de la sociedad colectiva, situación que no se da, ¿verdad? Comúnmente no se da porque debe establecerse sí o sí la cantidad de administradores, quiénes son, la forma de removerlos, el tiempo que van a estar. Esto porque si no, la sociedad no funciona. Si son demasiados socios, imagínense que una empresa, una sociedad funcione con todos los puntos de vista, cada quien buscando sus beneficios, entonces definitivamente no va a funcionar, ¿verdad? Es importante que se nombre un administrador, dos o varios administradores y que estos puedan actuar ya sea de forma conjunta o de forma separada. Ahora nos vamos con nuestro fundamento legal de la sociedad colectiva. Y esto lo vamos a encontrar regulado en el del artículo 59 al artículo 67 de nuestro Código de Comercio de Guatemala, decreto 2-70 del Congreso de la República de Guatemala. Entonces los voy a dejar delegados. Vamos a tener nuestro receso de medio periodo. Vamos a ver. Son 8 artículos. Entonces, vamos a ir en orden así como se presentaron el día de hoy. Vamos a pedirle favor a Lizzie Castle que nos lea el artículo 59 en audio. Lo dejamos en el chat y cuando volvamos ya los escuchamos. ¿De acuerdo? Lizzie el 59, Cindy Martínez el 60, Edgar Bor el 61, Francisco Vides el 62, Edgar Rodríguez el 63, Juan Flores el 64, Elizabeth Lopreto el 65, Edelmira Santos el 66 y Oliver Josué el 67. En el orden en que saludaron en el grupo, desde Lizzie hasta Oliver Josué. Un artículo de cada uno, por favor. Lizzie 59, Cindy 60, Edgar Bor 61, Francisco Vides 62, Edgar Rodríguez 63, Juan Flores 64, Elizabeth Lopreto 65, Elmira Santos 66 y Oliver Josué 67. Graban su audio, lo mandan al grupo y cuando volvamos del receso tenemos a bien escuchar cada uno de ellos para finalizar con el tema de la sociedad colectiva y luego nos vamos ya con la sociedad en comandita simple. Ya los nombré, por favor, espero que estén esos 8 audios, 59, 79, ya no sé ni contar, esos 9 audios cuando volvamos del receso, ¿de acuerdo? Ponen atención y como yo no voy a estar hablando, van a salir limpios sus audios. De preferencia en orden, por favor. Y si no, identifican el artículo al iniciar para que vayamos en orden, ¿de acuerdo? Nos vamos a un breve receso. Aquí dice 5 minutos, pero para que puedan grabar sus audios, vamos a tener 10 minutos. Volvemos en 10 minutos. Graban sus audios a los que se les nombró, por favor, para poder escuchar sus audios al momento de volver del receso. Son las 12:46. Nos vemos a las 12:57 nuevamente.
Ya estamos de vuelta, pero tenemos únicamente 5 audios. Vamos a esperar, tenemos uno, 2, 5 audios. Vamos a esperar que nos envíen los otros 4. Por favor, los compañeros que no han enviado su audio pueden entrar al grupo, verificar quiénes son los 8 que se reportaron de primero el día de hoy, 14 de agosto. Y en ese orden se les otorgaron los artículos, ¿verdad? Del 59 al 67. Vamos a esperar, nos faltan 3 y vamos a continuar, ¿de acuerdo? Están enviando algunos audios, entonces voy a desconectar mi micrófono para que puedan enviarlo tranquilamente. Bueno, creo que ya fue el tiempo prudente. Vamos a verificar y vamos a ir escuchando uno por uno. Ojalá vayan en orden, si no los vamos a ir ordenando. ¿De acuerdo? Por favor. Vamos a proyectar nuestro código para poder ir teniendo la lectura de todos modos. ¿De acuerdo? Permítanme un segundito, pues. Ahí estamos, para irnos guiando. Artículo 65. Ya van en el 65 aquí. Artículo 59. Código del Comercio de Guatemala. Sociedad colectiva es la que existe bajo una razón social en la cual todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Compañeros, buena tarde, a cada uno por nombre. A mí me tocó el artículo 67. Vamos a esperar de llegar hasta el 67. Vamos a ver quién tiene el 60. Creo que fue Edgar. Vamos a ver. Buenas tardes. Yo voy a leer el artículo 60. Limitación de responsabilidades. La estipulación de la estructura social que exima a los socios de la responsabilidad ilimitada y solidaria no producirá efecto alguno con relación a tercero, pero los socios pueden convenir entre sí que la responsabilidad de alguno o algunos de ellos se limite a una porción o cuota determinada. Ahora vamos a ver quién tiene el 61 por acá. Vamos a verificar, dice María que no se escucha, pero sí está activado nuestro micrófono. Entonces vamos a ver quién tiene el 61.
Buenas tardes. Artículo 63. No. 63. Artículo 62. Nombre. 62. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Juan de Dios. Les saludo de la sede de Antigua Guatemala, de la carrera de autoría. A mí me corresponde el artículo 64 del Código de Comercio, No. el cual se titula... Artículo 65, resolución en Junta No. General. ¿Quién no nos leyó el 61? Compañeros, buena tarde a cada uno por nombre. A mí me tocó el artículo 67. Vamos a ver a quién le correspondía el 61. A Francisco Vides. Vamos a ver. Artículo 62. Nombre de la razón social. La persona que no siendo socio permita que figure su nombre en la razón social queda sujeto a las mismas obligaciones y responsabilidades de los socios. Sin embargo, si el nombre completo o el apellido de un socio que se hubiere separado de la sociedad hubiere de mantenerse en la razón social por haberlo convenido así con los demás socios o haberlo autorizado sus herederos, deberá agregársela a la razón social la palabra sucesores, que podrá abreviarse SUCS. De lo contrario, se mantendrán las obligaciones y responsabilidades señaladas en el primer párrafo de este Artículo 63. En defecto de pacto que señale a uno o alguno de los socios como administradores. Buenas tardes. Yo voy a leer. Hasta ahí llegamos. Artículo 64 nos corresponde ahorita. Bueno, vamos a darle la oportunidad a José Florián que nos lea el 61, que es el que nos falta, y así seguimos con el 64. Bueno, ahorita vamos a seguir con el 64. Artículo 62. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Juan de Dios. Les saludo de la sede de Antigua Guatemala, de la carrera de autoría. A mí me corresponde el artículo 64 del Código de Comercio, el cual se titula como vigilancia. Los socios no administradores podrán nombrar un delegado para que a su costa vigile los actos de los administradores. Feliz tarde. Artículo 62. Nombre. Ya el 62 ya lo oímos. Artículo 65, resolución en Junta General. Las resoluciones que por ley o por disposición de la escritura social correspondan a los socios serán tomadas en Junta General convocada por los administradores o por cualquiera de los socios. La convocatoria podrá hacerse por simple citación personal escrita hecha por lo menos en 48 horas de anticipación a la Junta. La convocatoria deberá expresarse con la debida claridad los asuntos sobre los que se hayan de deliberar. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es... Ahí está, yo creo que ya los escuchamos todos. Nos falta el 66 y el 67, eso lo voy a leer yo porque ya no los encontré aquí. Si alguien lo leyó, que me diga. Pero ya no los encontré aquí. Aquí está, artículo 67. Compañeros, buena tarde a cada uno por nombre. A mí me tocó el artículo 67. Dice representación de los socios. Salvo disposición y contrario de la escritura social, todo socio podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona. La representación deberá conferirse por mandato o por carta poder. Muy bien, ahí estamos. Solo nos faltó el 66 y el 61 que está leyendo José Florián. Vamos a buscar el 61 acá en nuestro código para poder llevar la lectura. Artículo 61. El guardador o el administrador que adquieran para el ausente bienes o derechos o sucesión u otros títulos gratuitos deben denunciarlos al juez respectivo dentro de 15 días y ampliarán hasta el valor de estos bienes o derechos la garantía que hubiere prestado.
Gracias, José Florian, pero creo que usted nos leyó el Código Civil y estamos leyendo el Código de Comercio de Guatemala, decreto 2-70 del Congreso de la República de Guatemala. Entonces tenemos pendiente el 61 y el 66. Eso los voy a leer yo. Como ustedes pueden ver en pantalla, dice artículo 61, razón social. La razón social se forma con el nombre y apellido de uno de los socios, eso ya lo habíamos visto con anterioridad, o con los apellidos de dos o más de ellos, con el agregado obligatorio de la leyenda y compañía, sociedad colectiva, leyenda que podrá abreviarse y CIA.S.C. Entonces, aquí encontramos el fundamento legal de lo que es la sociedad colectiva, ¿verdad? En el artículo 59, lo que es la sociedad, cómo responderán los socios, subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. La limitación de las responsabilidades nos indica, ¿verdad?, que no se podrá eximir a ninguno de los socios sobre la responsabilidad, a menos que se pacte que la responsabilidad de este socio va a recaer en otro socio. En el 61, la razón social, que ya sabemos cómo es que se identifica nuestra sociedad. En el 62, vemos el nombre de la razón social que se va a conformar con el nombre de un socio o los apellidos de dos o más socios o alguna otra persona, ¿verdad? Si uno de los socios ya no estuviera dentro de la sociedad, pero es necesario mantener el nombre dentro de la razón social, es necesario que se agregue la razón social a la razón social la palabra sucesores, que podrá abreviarse como SUCS, SUCS. Luego tenemos en el 63 la administración a falta de pacto, en defecto de pacto que señale a uno o algunos socios como administradores, lo serán todos, ¿verdad? La vigilancia, no obstante que se hayan nombrado ya los administradores, uno o varios administradores, pues los demás socios tienen el derecho y podrán nombrar o delegar a otra persona para que se encargue de vigilar los actos o las actividades que lleven a cabo cada uno de los administradores. Las resoluciones en Junta General, pues cuando se convoque, en verdad, dice que la citación deberá ser por lo menos con 48 horas de anticipación a la Junta. La totalitaria se refiere a que sin perjuicio del artículo 65, la Junta General quedará válidamente constituida sin necesidad de previa convocatoria, si encontrándose reunidos o debidamente representados todos los socios decidieran celebrarla, ¿verdad? Si tienen una reunión común o una reunión ordinaria, podrán tomarla como una junta totalitaria si estuviera la totalidad de los socios. Y por último, el 67, que ya se tuvo la lectura también, nos indica que la representación de los socios, salvo disposición en contrario, si al momento de constituirse la sociedad colectiva se establece que los socios no pueden representarse por una u otra razón, dice acá, todo socio podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, pero si en los estatutos se establece que no, al haber una prohibición expresa, pues no podrán ser representados en las juntas respectivas. La representación deberá conferirse por mandato o por carta poder, si en dado caso, pues no se prohibiera en los estatutos de la Constitución. Con eso finalizaríamos lo que es nuestra nuestro tema relacionado con la sociedad colectiva. Ahora nos corresponde entrar a conocer lo que es la sociedad en comandita simple o comanditaria, como también se le conoce. Y como usted puede ver en pantalla, dice la sociedad en comandita simple, comanditaria o sociedad en comandita es una sociedad de tipo personalista, es decir, que en esta se puede realizar a gusto propio, que se caracteriza por la coexistencia de socios colectivos que responden ilimitadamente en las deudas sociales, ¿verdad? Como mencionábamos con anterioridad en la sociedad colectiva, pues ellos responden subsidiaria, solidaria e ilimitadamente. En este caso, pues los socios colectivos responden ilimitadamente a las deudas sociales y participan en la gestión de la sociedad. Y los comanditarios que no participan en la gestión y cuya responsabilidad se limita al capital comprometido con la comanditaria, ¿verdad? Es decir, que como estas sociedades se llevan a cabo en grupo, va a haber un grupo de socios colectivos y un grupo de socios comanditarios. Los colectivos deberán de responder ilimitadamente, mientras que los comanditados o comanditarios, al no participar en la gestión,
se van a limitar únicamente al capital que se comprometieron en el aporte inicial. Luego tenemos el artículo 68, que es donde nos habla de la sociedad en comandita simple, nuestro fundamento legal o la definición o terminología legal de la sociedad en comandita simple, y dice que va a ser aquella compuesta por uno o varios socios comanditados que responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria de las obligaciones sociales, y por uno o varios socios comanditarios que tienen responsabilidad limitada al monto de su aportación. Las aportaciones no pueden ser representadas por títulos o acciones, únicamente en efectivo. Luego nos vamos al artículo 69. Y en el artículo 69 encontramos lo que es la denominación social o razón social. Si ustedes se recuerdan, en una clase anterior, pues habíamos visto las diferencias, ¿verdad? Entre la denominación social, la razón social y el nombre comercial. Dijimos que la denominación social, pues es un nombre imaginario que se da en sociedades limitadas o anónimas. Y dábamos un ejemplo, ¿verdad? Como era tu tablet SL, que es la abreviatura que es necesaria que se le consigne a cada sociedad al finalizar su denominación. Y luego dijimos que la razón social pues se va a componer del nombre de uno de los socios o los apellidos de dos o más socios. Y esta razón social pues se da en sociedades comanditarias simples o por acciones. Y vimos como ejemplo Hermanos Marín. Pero cuando hablamos de la sociedad en comandita simple, vamos a decir que según el artículo 69 nos indica que la razón social se forma con el nombre de uno de los socios comanditados o con los apellidos de dos o más de ellos, si fueren varios, y con el agregado obligatorio de la leyenda y compañía sociedad en comandita, la que podrá abreviarse ICIA S en C. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente, y en esta nos habla el nombre de la razón social. Vemos que todos los artículos se relacionan, ¿verdad? Pero siempre va a haber una o dos diferencias entre una sociedad y otra. Entonces dice denominación social o razón social, artículo 70, nombre de la razón social. Cualquier persona que no sea socio comanditado, que haga figurar o permita que su nombre figure en la razón social, quedará obligada en favor de terceros en igual forma que los comanditados. El día de ayer me preguntaban si está obligado ante terceros, ante deudores, acreedores o ante proveedores, al aparecer su nombre, también se va a beneficiar con las utilidades, pero la ley establece únicamente la obligación y no menciona, ¿verdad?, aquí ningún tipo de beneficio a favor de esta persona que no sea socio comanditado o que haya permitido que figure su nombre dentro de la razón social. En igual responsabilidad incurrirán los socios comanditarios cuando se omita en la razón social la expresión sociedad en comandita o su abreviatura, ¿verdad? Entonces, acá también los comanditarios, que son los que van a responder únicamente por sus aportaciones, pueden verse afectados y puedes declarársele una responsabilidad subsidiaria ilimitada o solidaria al no consignársele la expresión de sociedad en comandita o su abreviatura al finalizar la razón social. Entonces, démonos cuenta lo importante que es tomar en cuenta, ¿verdad?, estas abreviaturas o estas leyendas que deben de consignarse a la denominación social o a la razón social, toda vez que pueden haber algunas faltas, pueden perjudicar a la empresa. Mira, en este caso, al no colocarse esta expresión, pues se van a ver afectados los comanditarios, ¿verdad? Quienes son los que están limitados. Y en el caso de las personas que han prestado su nombre o por una u otra razón han permitido que su nombre figure en la razón social, quedan obligados ante terceros para poder responder sobre cualquier obligación social adquirida por la sociedad en comandita simple. Esto de acuerdo al artículo 70 de nuestro Código de Comercio de Guatemala. Luego encontramos el artículo 71, porque estamos mencionando aquí un poquito más despacio los artículos o los fundamentos legales de la sociedad en comandita simple, porque la mayoría de la doctrina
los jurisconsultos se basan en el Código de Comercio de Guatemala para brindar las diferentes definiciones y los diferentes elementos de la sociedad en comandita simple. Por eso es que estamos teniendo la lectura conducente de cada uno de los artículos. Vemos en el artículo 71 lo que es la aportación, y dice aportación íntegra del capital. Dentro de la sociedad en comandita simple, el capital de la sociedad debe ser aportado íntegramente al constituirse por uno o más socios comanditarios, o por estos y por socios comanditados, ¿verdad? Tanto socios comanditarios, quienes deben de responder subsidiaria, solidaria y ilimitadamente por las obligaciones sociales, también los comanditados que responden únicamente por su aportación, ¿verdad? Deben de entregar, previo a que se constituya la sociedad en comandita simple, debe contarse ya con la aportación total del capital para poder constituir la sociedad. Entonces es importante que sepamos que la aportación íntegra del capital dentro de la sociedad en comandita simple se da al momento de constituirse. Cuando se constituye como sociedad en comandita simple, debe contarse ya con este capital debidamente reunido o debidamente aportado. Luego encontramos la administración del artículo 72 al artículo 75, encontramos la administración de la sociedad en comandita simple. Según nuestro decreto 270, el Congreso de la República, perdón, Juan, Código de Comercio de Guatemala, ahí encontramos la administración de nuestra sociedad en comandita simple. Entonces nos vamos a nuestro código y vamos a tener la lectura de estos artículos. Y aquí encontramos, dice artículo 72, administración. Los socios comanditados tendrán con exclusividad la administración de la sociedad, comanditados, y la representación de la misma, salvo que la escritura social permita que la administración la tengan extraños. En las diferentes sociedades vamos a ir viendo que algunas establecen que un socio, dos o más socios, algunos pueden ser socios, en otras no, deben ser extraños. Entonces cada una vamos a ir viendo cómo es que se nombran a los administradores. En este caso dice el nombramiento de administradores que hubieran hecho los socios comanditados no surtirá efecto, hasta en tanto no se obtenga la aprobación de los socios comanditarios por el voto que represente la mitad más uno del capital aportado por ellos, ¿verdad? Entonces no es únicamente nombrar, sino que aquí hay una limitante. Si los comanditados, perdón, nombran a un administrador y aún no tienen el aval de los comanditarios, no se va a catalogar o no se va a tener como administrador al nombrado. El artículo 73 dice, comanditarios no pueden administrar. Los socios comanditarios tienen prohibido cualquier acto de administración de la sociedad, aún en calidad de apoderados de los socios comanditados o de la sociedad. El socio comanditario que viole dicha prohibición quedará responsable en la misma forma que los socios comanditados en favor de terceros por todas las pérdidas y obligaciones de la sociedad, sean anteriores o posteriores a la contravención, salvo lo dispuesto en el artículo 75 de este código, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, que nos quede claro acá que únicamente los comanditados pueden administrar, los comanditarios tienen prohibida la administración. Luego en el artículo 74 encontramos que no son actos de administración asistir a la junta de socios, a examinar, inspeccionar, vigilar y fiscalizar la contabilidad de los actos de los administradores. Estos no son actos de administración. Tampoco son actos administrativos celebrar contratos por cuenta propia o ajena con la sociedad, siempre que no afecten la libre administración de la sociedad. 4. Dar autorizaciones, dictámenes e informes para determinadas operaciones sociales tampoco es un acto administrativo. Participar en la liquidación de la sociedad no es acto administrativo, ¿de acuerdo? Y luego nos vamos al artículo 75, que nos habla de la muerte o incapacidad del administrador. Si para los casos de muerte o incapacidad del socio administrador no se hubiere determinado en la escritura social la forma de sustituirlo y la sociedad hubiere de continuar,
podrá un socio comanditario, a falta de otro comanditado, desempeñar interinamente, aquí está, miren la excepción, porque los comanditarios no pueden. Podrá, dice, desempeñar interinamente los actos urgentes o de mera administración durante un plazo que no exceda de un mes, contado desde el día de la muerte o la incapacidad que hubiera ocurrido al administrador. En este caso, el socio comanditario no será responsable más que de la ejecución adecuada de su gestión, ¿verdad? Lo que le hayan dado en ese entonces y lo que él entregue al finalizar esos 30 días o ese mes, contando desde la muerte o la incapacidad que hubiera sufrido el administrador. Únicamente de eso va a responder este socio comanditario. Luego nos vamos a nuestra diapositiva. Y esto es en cuanto a la administración. Ahora en el artículo 76 vemos la buena fe, dice. Utilidades cobradas de buena fe. Los socios comanditarios no están obligados a restituir las utilidades que hubiere cobrado de buena fe, de acuerdo con los estados financieros aprobados. Si en dado caso, pues la sociedad lleva a cabo su contabilidad, se establece que hay ciertas ganancias, ciertas utilidades que deben ser repartidas como corresponde la parte líquida a cada socio y se lleva a cabo dicha repartición, pero después se determina que las cuentas no estaban bien y que hay una pérdida ahí o que hay un desvío o algo así dentro de la contabilidad de la sociedad en comandita simple, pues estos socios que han cobrado de buena fe sus utilidades no están obligados a restituirlo, ¿verdad? Deberán de buscar un responsable de donde se derivó la confusión en los estados financieros o en los estados contables de la sociedad. Esto derivado del artículo 76 del Código de Comercio de Guatemala, decreto 2-70 del Congreso de la República. Esto es en cuanto a la buena fe. Nos encontramos ya con nuestras preguntas para estudio. Recordemos que es importante leer y darle respuesta a estos cuestionamientos, ya que en base a ellos, pues muchas veces se elaboran sus evaluaciones, tanto exámenes parciales como finales, ¿verdad? Entonces encontramos semana, número de la semana y número de pregunta. Dice semana 5, pregunta 1. Es el modelo de sociedad más antiguo que existe. Semana 5, pregunta 2. ¿Cómo responden por las obligaciones sociales los socios en la sociedad colectiva? Semana 5, pregunta 3. ¿Cómo se forma la razón social de la sociedad colectiva? Semana 5, pregunta 4. ¿Es la sociedad conformada por uno o varios socios comanditados? Semana 5, pregunta 5. ¿En qué momento se aporta el capital en la sociedad en comandita simple? Recuerden revisar sus horarios. Ya un compañero amablemente lo subió al grupo. Tienen primer examen parcial la próxima semana. Recuerden estar solventes para poderse someter a su examen. El examen prácticamente lo van a encontrar en la semana 6 y dentro de 15 días, si Dios lo permite, pues estaremos impartiendo la semana 7 en el número correcto. Así que estas son sus preguntas para estudio. Por favor, tomen nota y espero poder verlos dentro de 15 días, poder estar con ustedes dentro de 15 días, poder interactuar con ustedes dentro de 15 días y les deseo muchos éxitos en su examen parcial. Recuerden que sugerencias, comentarios, o algún tema a tratar relacionado con el curso, puede ser en el correo del curso fg049@urrural.edu.gt o en el grupo de Telegram al cual la mayoría ya se encuentran agregados. Muchas gracias por su atención y espero estar con ustedes en una próxima. Que tengan un feliz domingo y feliz descanso. Hasta luego.